Hola a todos, ya estamos de regreso para empezar la segunda parte de la clase del 24 de agosto de 2021 de la materia de manejo y distribución del agua de la carrera de arquitectura de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Me llamo Francisco Escamilla Llano y para que tengan o tengamos como recordatorio un poco de contexto histórico de qué momento estamos viviendo, estamos en una clase híbrida en la que 20 alumnos del grupo están conmigo en el salón y 20 están conmigo desde sus casas. Y nos vamos alternando. Una semana viene una mitad y otra semana viene la otra. Como referencia importante, parece ser que la tercera ola de la epidemia por coronavirus en el país empieza a ceder. La tercera ola hace poco superó a la segunda y parece ser que empieza a ceder. Los datos más recientes dicen que está al mismo nivel que llegó la segunda ola en su momento máximo, y como esta fue mayor, se concluye que empieza a ceder. Ojalá que así sea y que ceda rapidísimo para que pronto o más pronto estemos en la vida normal. Bueno, después de esta introducción, les recuerdo en lo que nos quedamos antes del descanso. Hablamos del tratamiento primario, cuya palabra clave es sedimentación. Hablamos del tratamiento secundario, cuya palabra clave es bacterias. Hablamos de lo maravilloso que es que tanto tratamiento primario como secundario tengan un costo operativo nulo, y empezábamos a hablar del tratamiento terciario. María preguntó aquí en el salón si era a base de cloro. Le dije que sí, que era a base de cloro y que es, como ya lo habíamos dicho en la clase pasada, un gran potabilizador, tiene un bajo costo, enormes beneficios, pero no es el único. Hablaremos de ellos, de los otros, y más adelante. Les decía, carbón activado, nitrato de plata, electrólisis, filtración, ozonificación, en fin, hay varias alternativas para el tratamiento terciario, aunque la universal es el cloro, o la más extendida es el cloro. Bueno, y también alguien me preguntaba aquí en el salón, alguien que ahorita está en su casa y que me gustaría que me recordara quién fue, me preguntaba, ¿qué pasa si tomas un poquito de agua, si tomas un poquito de agua de alberca? ¿Se acuerdan? Sí, fui yo. ¿Fuiste tú, María José del Valle? Valentina. Valentina, a ver, habla un poco más para que nos aparezcas en la cámara. Muy Estoy. bien, ya te vi, Valentina. Fuiste tú. ¿Y te acuerdas qué te contesté? Porque eso me da pie a hablar de la cloración, de la que vamos a tratar tantito ahorita. Me A ver, dijiste que no tomaba nada, o sea que pues siempre llegábamos a tomar tantito del agua de las albercas. muy bien. Sí. Y también les dije, sí, gracias por el recordatorio, Valentina. Y también les puse el ejemplo de los soldados en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra de Vietnam, ¿se acuerdan? Que les dije que como parte de su equipo les ponían pastillitas de cloro para que si no les quedaba de otra y tenían que tomar agua de un charco, pues no agarraran todas las enfermedades que vienen con el agua puerca, con el agua de los charcos, ¿no? Que no me sé los nombres, pero así rápido, pues tifoideas, escherichias, todas esas, ¿no? No me sé los nombres técnicos, pero
pero por ahí andan, todos sabemos a qué me refiero. Y que son enfermedades verdaderamente terribles. Pero vamos a profundizar en qué es el cloro. No es casualidad que el agua cuando llega a nuestras casas en épocas de lluvias llegue con más olor a cloro. Y no es casualidad que en las albercas usemos el cloro. Pónganse a pensar para entender el poder potabilizador que tiene el cloro. Pónganse a pensar en una alberca. Vamos a pensar en una alberca como tantas en las que todos hemos estado. ¿Por qué no que sea la alberca de un edificio con varios departamentos, o de un hotel, o de un club, ¿no? Vamos a pensar qué pasa en esas albercas. Imagínense que, no se imaginen, más bien recuerden, porque esto no tenemos que imaginar, esto todos lo hemos visto. Imagínense que viene caminando, ustedes están en la alberca con su novio, ¿no? Y ven que viene caminando por allá un señor pasado de peso, que estuvo jugando tenis y viene bien sudado. Viene, pero bien sudado. Y pues claro, está acalorado, viene de jugar tenis y brinca derechito a la alberca. Y por allá viene otra señora que se le ven en los pies no muy limpios, ¿no? Se le ven los pies no muy limpios, unas cosas raras ahí, se le ven en los pies. Unas cosas que no sé cómo se llamen, pero dicen aquí que ojos de pescado. Pero imagínense que viene esa señora caminando, prendan sus cámaras, por favor. Y viene esa señora caminando con esos pies que dan mal aspecto. Y también sin ninguna precaución y sin ninguna delicadeza, se mete a la alberca. Y después ven ahí un jovenazo que se ve que lleva 3 o 4 días sin bañarse, ¿no? Tiene cara de estar cargando con una crudota, ¿no? Y así también, pues para ver si se siente mejor, después de, hasta pelusa trae en la cabeza ahí, ¿no? Hasta pelusa trae ahí en la cabeza, se mete a la alberca. Y luego voltean a ver por allá donde está el bar de la alberca, donde, lo voy a decir porque es el término común, pero no me gusta usar palabras extranjeras cuando tenemos propias. En el pool bar. Y ven ahí a ese señor que está en el pool bar, que dicen, ¿cómo le hacen? Desde que llegamos aquí, le he contado 14 cervezas y no ha ido al baño ni una vez. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace ese señor? Y después viene por ahí una señora con su hijito de la mano, su hijito de 3 o 4 años, o vamos a pensar 2 o 3, con el pañal, y con todo y pañal va para adentro, ¿no?
Y ustedes, todo esto está pasando en la misma alberca. Todo esto está pasando en la misma alberca en la que están ustedes con su novio. Y su novio les dice, mi amor, vamos a hacer bucitos. Y entonces, ustedes deciden hacer bucitos. Y luego, su novio les dice, mi amor, quiero que me hagas ojitos abajo del agua. Y entonces, abajo del agua, abren los ojos y los cierran, y abren los ojos y los cierran, muchas veces. Y luego por allá, ven a un niño que está jugando a los buches, ¿no? Que toma agua de la alberca y la escupe como chorrito, con una elegancia, así. Le escupe con una elegancia, pero digna de los griegos, ¿no? Una elegancia digna de los griegos, así, sacando el chisguetito de agua y con su primito o su hermanito, jugando a ver quién la llega más lejos. Todo esto en la misma alberca en la que se metió el señor gordo, que había jugado tenis y venía bien sudado, la señora que tenía los pies con mal aspecto, el niño con el pañal medio de fuera, el señor que no necesita ir al baño después de 14 cervezas. Y díganme, después de todo esto, ¿alguna vez les pasó algo por hacer por hacer ojitos a su novio debajo del agua? ¿Alguna vez un niño se enfermó en este caldo de contaminación? ¿Alguna vez alguien? No, ¿verdad? Inclusive lo decía en la clase pasada Valentina, algunas veces hasta traguitos de agua nos echamos, ¿no? Algunas veces hasta traguitos de agua nos echamos y nadie se enfermó. Era para que de ahí fuéramos al hospital, ¿no? O sea, en ese caldo de cultivo, era para que de ahí todos tuviéramos que salir corriendo al hospital a ver si nos salvaban, porque, bueno, pues todo esto nos deja ver claramente, muy claramente, el poder del cloro. Y no dije todo lo que me vino a la mente, de verdad, había otras 3 o 4 cosas que podían ser aún más desagradables y que no dije para no... Ya sé que de todas maneras no se van a volver a meter en una alberca, pero 3 o 4 cosas que podían ser mucho más desagradables y que suceden en todas las albercas todos los días y que no nos hacen ningún daño, gracias al cloro. Entonces, ese es el poder potabilizador del cloro. Por ahí van a preguntarme que si el cloro no tiene efectos secundarios y demás. Bueno, pues sí, si nos dedicamos a tomar cloro sí nos va a pasar algo, pero comparado con los beneficios que tiene el cloro, son francamente despreciables los inconvenientes. Entonces, por eso explica que el cloro sea el potabilizador universal. Hasta ahorita, ¿tienen dudas? ¿Hay algo que quieran que se trate especialmente? ¿Hay algo que les interese? Vamos bien. Vamos bien. Bueno, pues entonces voy a presentar en el pizarrón
tantito mejor, así. Voy a presentar el pizarrón, espero que los que estén en sus casas vean. Ahora, ¿qué podemos hacer? Para los que están en sus casas, en este momento, me van a dejar de ver a mí en tamaño grande y van a empezar a ver lo que estamos viendo nosotros. Están viendo el mismo dibujo de hace rato, nada más que otra parte de la hoja, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces, ya que hablamos de tratamiento terciario, bueno, primario, secundario y ahorita del terciario, y que nos adelantamos a las instalaciones sanitarias, nada más en este aspecto, podemos, para no dejar este aspecto inconcluso, ver qué se le hace al agua que ya salió de la fosa séptica, al agua que ya está 99.5% potabilizada. ¿Qué se le hace a esa agua? Bueno, pues las posibilidades son varias y se las pongo aquí. Espero que vean bien los que están en su casa, díganmelo, y si no, les presento por vía de mi pantalla, pero me gustaría más que me vieran a mí para que me sigan más fácil. ¿Qué se puede hacer con estas aguas? Bueno, lo primero es mandarla al drenaje. Y van a decir, qué absurdo, yo purifiqué el agua hasta 99,5% para regresarla al drenaje donde se va a volver a ensuciar. Bueno, pues sí, si solo nos quedamos con esa parte de los hechos, sí, pero no son solo esos. En la Ciudad de México, donde el 99% de las construcciones se hicieron antes de 1997, que fue cuando esta ley en la que se obliga a tener fosa séptica en todos los proyectos se puso o entró en vigor, pues sí, resulta poco lógico pensar en limpiar el agua para echarla en un drenaje sucio. En ciudades que se vuelva obligatorio a todas las construcciones, aún ya las existentes, poner fosa séptica, les resultaría maravilloso porque pues se estaría entregando al drenaje pura agua limpia, o casi limpia, 99,5% limpia, ¿no? Si se tratara de ciudades nuevas, si vamos a hacer un fraccionamiento, una ciudad nueva, bueno, pues también con estas disposiciones sería maravilloso que el drenaje siempre tuviera agua limpia. Si vamos a echar el agua al subsuelo, a un río, al mar, pues también es ideal que tengamos agua limpia, ¿no? Pero en la Ciudad de México, que echemos agua limpia, pero en la Ciudad de México también es importante, aun cuando se vuelva a ensuciar, echar agua limpia. ¿Por qué? Porque somos muchos en la Ciudad de México. En la Gran Tenochtitlán ya somos muchos habitantes. Y el sistema de drenaje está prácticamente al límite. Si nosotros aportamos al drenaje puros líquidos, estamos haciendo su funcionamiento más eficiente que si aportamos líquidos y sólidos. Si nosotros detenemos los sólidos aquí, estamos haciendo que el funcionamiento hidráulico del sistema de drenaje sea mucho mejor. Entonces, aún aquí y aún cuando se vaya a ensuciar el agua otra vez, es provechoso echar solo líquidos y no líquidos y sólidos. Como primera alternativa, cuando vivimos en un lugar en el que ya hay las instalaciones suficientes. Pero hay lugares donde no es suficiente, o donde
no hay las suficientes instalaciones. Por ejemplo, cantidad de pueblos que no tienen drenaje. O no se vayan a los pueblos. Muchas zonas de la ciudad, aquí de la ciudad, no tienen drenaje. Estoy pensando, por ejemplo, en los pedregales. El más común, el más conocido y el más bonito es el Pedregal de San Ángel, o Jardines del Pedregal, que es el famoso, el de Luis Barragán, Artigas, Antonio Tolini, ya saben, ¿no? Aquel fraccionamiento, ese fraccionamiento súper lujoso. Tal vez el más importante del siglo XX en cuanto a nivel socioeconómico, ¿no? Lotes de 10,000 metros, ¿no? Imagínense lo que, el nivel de, que el lote promedio era de 10,000 metros, imagínense lo que era eso. Bueno, pero en esos lugares que son de piedra, pero hay muchos pedregales, el Pedregal de Santa Úrsula, el Pedregal de San Nicolás, el Pedregal de Santo Domingo, hay muchos pedregales. Y en todas esas colonias en las que el suelo es de roca, roca producto de la erupción del Xitle, pues es imposible poner drenaje. Entonces, en esas zonas, necesitamos deshacernos del agua igual que en todas las demás zonas, pero ¿a dónde la mandamos si no tenemos drenaje? Bueno, pues he aquí algunas alternativas. Les enseño rápido. Cuando tenemos mucho terreno, se puede poner una tubería tendida en el terreno con cierta pendiente, una tubería tendida en el terreno y por ahí echar el agua. Es decir, que la fosa séptica desagüe ahí y le hacemos unas perforaciones. ¿Para qué? Para que el agua se vaya derramando en el suelo y sirve como sistema de riego. Sirve como sistema de riego en el que no estamos nosotros poniendo agua potable, sino que nada más estamos echando lo que salió de la fosa séptica. Ese sistema se llama campo de oxidación. ¿Vale? Ese sistema se llama campo de oxidación. Y sirve esa agua para riego de muchas, variedades del campo. Ahí, en mi tesis, también en el capítulo de instalación sanitaria, verán cuáles son las normas para hacer un campo de oxidación, dependiendo de la dureza del terreno y dependiendo de la cantidad de agua que vamos a generar. Mi tesis fue una comunidad, fue el proyecto para una comunidad down autosuficiente, en la que vivían alrededor de 56 personas, más 56 personas ahí, más externos que iban a pasar el día. Entonces, se generaba mucha agua dentro de la fosa séptica que permitía una zona de los jardines mantenerla con riego constante, gratuito, es decir, sin tener que aportar más agua, sino es en el estado de Querétaro, muy cerca de Tequisquiapan, muy cerca en el municipio de Tequisquiapan, en un poblado que se llama el Tejocote. Entonces, ahí está, es una zona abandonada, bueno, no abandonada, es una zona no desarrollada. El terreno es de 8 hectáreas, lo donó don José López Portillo a la fundación, y la fundación hizo pues puso a los estudiantes, la institución, ¿no? Bueno, estamos. Entonces, eso es cuando se tiene mucha superficie, mucho terreno y hay algo que valga la pena mantener húmedo. Como por ejemplo pasto, o sea, no se necesita que a fuerza sean zanahorias o elotes. Puede ser, pues, el pasto, mantenerlo húmedo y usarlo como sistema de riego. Ahora, otro camino. ¿Qué pasa cuando no tengo
mucho terreno, es decir, a lo mejor estoy en una casa que no tiene nada de terreno, no tiene jardín, pero de todas maneras me tengo que deshacer del agua negra. Nadie se puede quedar guardando el agua negra, te tienes que deshacer de ella. Que ya no es negra porque ya le hicimos tratamiento primario y secundario, pero de todas maneras te tienes que deshacer de ella. No la puedes, y si no tienes jardín donde esparcirla, como en el campo de oxidación, ¿qué haces? Bueno, haces un pozo de absorción. ¿Qué haces con el pozo de absorción? En el pozo de absorción se hace una excavación profunda, hasta abajo se hace un hueco que se rellena, se llena así, se hace un cajete, se hace un cajete con tabique, se rellena de grava, y entonces todo lo que venga o salga por el efluente, ¿se acuerdan que así se llama? Todo lo que salga por el efluente del pozo de la fosa séptica, lo mandamos al pozo de absorción, que ya dijimos, es un tubo que baja profundo, 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 y que se rellena de grava para que los movimientos del terreno no lo aplasten. Y entonces el agua por ahí se está derramando al subsuelo. ¿Y eso para qué sirve? ¿Quién me contesta? ¿Eso para qué sirve? Claro, muy bien. Dinos tu nombre para que todos lo sepan. Ana contestó, para regresarlo al subsuelo, es decir, para realimentar los mantos acuíferos. Muy bien, Ana. ¿Sale? Por favor, cuando participen los de aquí, y todos vamos diciendo nuestro nombre, para que sepan los demás quién habla, ¿no? Gracias, Ana. Ahora, ¿qué pasa cuando tampoco puedes? ¿Qué pasa cuando tampoco puedes? ¿Qué pasa cuando tampoco puedes perforar, por ejemplo, en el suelo de roca? Cuando no puedes perforar ni para campo de oxidación, ni para pozo de absorción. ¿Qué haces? Estoy pensando en los pedregales, en los que ya dijimos ahorita, en el Pedregal de San Ángel, pero también en el San Nicolás, Santo Domingo, Santa Úrsula, y los que se me escapen ahorita, porque hay muchos pedregales, ¿no? Ahora que yo he hecho mucha obra en el Pedregal de San Ángel, y ahora me ha tocado los últimos meses hacer obra en el Pedregal de Santa Úrsula, es decir, cerca del Estadio Azteca. Por eso al Estadio Azteca se le dice el Coloso de Santa Úrsula. Y estoy haciendo obra, como ya les he contado, en el edificio corporativo del Cruz Azul. Y eso me ha hecho recordar lo que significa estar sobre roca, ¿no? Porque de verdad, todo ahí es roca. Muy cerca de Cuicuilco, que Cuicuilco es esta ciudad prehispánica, o es una de las ciudades prehispánicas que quedaron bañadas por lava cuando hizo erupción el Xitle. Ahí donde está esa pirámide redonda, caso rarísimo, una pirámide redonda, ¿no? Pues bueno, no estamos en clase de historia, pero ¿qué se hace cuando tienes un suelo de roca que no puedes perforar para meter metros y metros de tubería de un campo de oxidación, pero tampoco puedes perforar hacia abajo para meter el pozo de absorción? ¿Qué se hace? Les doy 20 segundos para que los piensen. ¿Qué se hace? Pues no te la puedes como hervir y te va a la atmósfera, como la evaporación, ¿no? No se me había ocurrido eso. No es en lo que yo estaba pensando. ¿Se toma agua de otro lugar? No, porque lo que queremos es deshacernos del agua que tenemos aquí. O sea, lo que queremos es deshacernos, o sea, ya la usamos en la casa, ya pasó a través de la fosa séptica sus dos cámaras, ¿no? Fermentación, oxidación, tratamiento primario, secundario.
Ahora nos vamos a deshacer de ella. Si mi suelo es de roca, ¿cómo me deshago de ella? ¿No la podría sacar con una pipa? ¿Quién dijo y me lo puedes repetir, por favor? Yo, José Manuel, que si no se puede sacar con una pipa. Pues sí, pero sería muy caro. Sí, de que se puede, sí, pero sería muy caro. Les digo yo, la práctica común es buscar una grieta en la roca. Lo dijo aquí Cris Carral, que está sentada hasta adelante. Lo dijo Cris Carral. ¿Sí? Es buscar una grieta, una fractura en la roca y por ahí echar el agua. ¿Para qué? Para que realimente los mantos acuíferos con la tranquilidad de que estamos echando agua prácticamente potable, 99.5% potable. ¿Vale? Bueno. Entonces, dicho todo esto, señores, y viendo, todos tienen la imagen, les digo, todos tienen la imagen en sus pantallas, pero además la tienen en el archivo, en nuestro folder de Dropbox, en los temas selectos. Acuérdense, era el tema selecto 10. Era el tema selecto 10. ¿Sale? Bueno, hasta aquí, señores. ¿Tienen dudas? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, entonces, vamos ahora, por favor, algo hice mal. Algo que no quería hacer, lo hice, pero ya regresé a donde quería estar. Vamos entonces ahora a hablar de este último punto del tratamiento del agua. Este es parte del tratamiento primario. Me regreso tantito, aunque ya lo había dicho con palabras, ya no lo había presentado en dibujos ni lo había explicado a detalle. Pero antes de eso, Caro está en el salón, sentada casi hasta enfrente, y alza la mano para preguntar algo. Las aguas jabonosas. Más fuerte para que te oigan todos. Las aguas jabonosas tienen el mismo fin que las aguas de WC. A ver, una pregunta muy útil. A ver, qué bueno. Esto me da pie a explicar o a informarles de algo que no había hablado. ¿Oyeron la pregunta de Caro? No. Yo no. Con sus dedos digan sí o no, y con la voz también, no. Bueno, entonces la repito yo, que yo estoy más cerca del micrófono. La repito yo. Caro preguntó, ¿las aguas jabonosas tienen el mismo fin que las aguas negras, que las aguas de los excusados, de los WCs? Voy por una silla y en 10 segundos les contesto. Mientras váyanle pensando. Gracias, ¿sí? Vale. ¿Qué pensaron en estos 10 segundos? ¿Qué pensaron en estos 10 segundos? Dicen que no tienen el mismo fin. Bueno, les cuento cómo está esto. Les cuento cómo
¿cómo funciona? Hasta hace, vamos a pensar, unos 25 o 30 años, había necesidad de separar las aguas jabonosas de las aguas negras. Se ponían dos líneas de drenaje, es decir, lavabos, regaderas y fregaderos iban por una línea de drenaje y excusados por otra. Cuando había fosa séptica. ¿Se les ocurre por qué era así? Bueno, con voz muy quedita, Caro dijo que si las bacterias no pueden disolver el jabón. Lo dijo mal, pero dijo lo correcto. ¿Por qué? Porque el jabón mataba las bacterias. Entonces, cuando eran jabones de aquellos y mataban las bacterias, la fosa séptica dejaba de cumplir la mitad de su función. Ya solo cumplía la función de sedimentación, de tratamiento primario, pero la función de tratamiento secundario ya no la cumplía porque esa, pues, sin bacterias, como lo hacía, ¿no? Entonces, hasta hace, les digo, más o menos 30 años, se separaban las dos fuentes de agua. Ahora, desde el sexenio del presidente Salinas, se prohibió en México la fabricación de jabones y detergentes que no fueran biodegradables. Es decir, desde ese sexenio para acá, todos los jabones y detergentes que se venden en México tienen que ser biodegradables. Eso dice la ley. No digo que no haya por ahí alguno que otro que no la cumple o que sigue haciendo productos chafas. Pero desde que todos los jabones son biodegradables, se puede llevar el agua de los regaderas, lavabos y fregaderos a la fosa séptica, porque no matan las bacterias. ¿Vale? Entonces, muy útil la pregunta de Caro. Gracias. Y nos sirvió para informar aún más sobre las particularidades de las instalaciones sanitarias en este caso, y la expresión mínima de una planta de tratamiento que se llama fosa séptica. Porque, pues claro, estamos acostumbrados a decir de fosa séptica, pero quien entiende un poquito más allá de esto, como son ustedes, como somos los que estamos aquí, quien entiende un poquito más allá, porque ya sabe de tratamientos de agua, se da cuenta de que, pues, una fosa séptica es una mini planta de tratamiento de agua. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿hay dudas? ¿Hay algo que quieran agregar? ¿Hay algo que... ¿No? Nadie, ni los que están en sus casas, ni los que están aquí en el salón. Bueno, entonces, vamos siguiendo dentro de esta cápsula que hicimos de instalaciones sanitarias, de temas selectos de las instalaciones sanitarias, cuando habíamos empezado con las hidráulicas. Vamos a hablar de ese elemento que mencioné cuando hablamos del tratamiento primario, pero que no me detuve a platicarlo, no me detuve, y que son las trampas de grasa. Tienen todos en la pantalla, échenle un ojo, vean por favor, tienen todos en la pantalla, vean por favor unos minutos
trampa de grasa. Es un corte. Los que están en sus casas pueden ver bien. Sí. ¿Sí? ¿Está suficientemente claro para los que están en sus casas? ¿Sí? Díganlo con la voz porque ahorita yo no estoy viendo el monitor. Entonces, Sí, se ve. Sí, se ve. ¿sí? Es otra cosa. Bueno, entonces, ahora, si todos lo pueden ver en sus casas, díganme, miren, estoy viendo que a lo mejor conviene quitar esto. Para que no estorbe, ¿no? Entonces, ¿quién se anima a decirme cómo funcionará la trampa de grasas? Así, con ese cortecito, con ese esquema que tengo en el pizarrón, ¿quién se anima a decirme cómo se imagina que funciona la trampa de grasas? A ver, Caro, en voz muy alta, Caro. En voz muy alta para que te oigan los que están en sus casas. Pues supongo que entra como tu agua, no sé si sería sucia, negra, pienso que sería, y se va como atrapando en cada uno de los filtros que tienes para salir lo más limpia posible. ¿Oyeron en sus casas? No. Bueno, No. se los digo yo. Caro dijo que entra el agua por aquí, que se va atrapando en los filtros para salir lo más limpia posible. Y bueno, parte de lo que dijo es verdad, parte no. ¿Me oyen bien los que están en sus casas? Cuando hablo a esta distancia del micrófono, ¿se oye bien? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, ¿cómo funciona? Pues, pero primero, ¿dónde se pone? ¿No? Valdría la pena primero preguntarnos dónde se pone y después entender cómo funciona. Se pone habitualmente en los fregaderos. Es decir, el agua cuando sale del fregadero y antes de ir a los ramales principales o a los ramales subsecuentes, de la red de la instalación sanitaria o de la ductería sanitaria, antes de ir a los ramales siguientes, se pone la trampa de grasas. ¿En todos lados? No. En todos lados no. Seguramente, ninguno de ustedes en sus casas tiene trampa de grasas. ¿Por qué? Porque en sus casas no se genera tanta grasa como para que amerite poner una trampa de grasas. Entonces, ¿dónde sí se ponen? Habitualmente en los fregaderos de los restaurantes o de cocinas grandes. Por ejemplo, cocinas de escuelas, cocinas de hospitales, cocinas de cuarteles militares, cocinas de oficinas grandes, etcétera. Entonces, se pone en los fregaderos, a la salida de los fregaderos, abajo del fregadero de las cocinas grandes. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo funciona? Pues llega el agua, baja del fregadero, entra la trampa de grasa, pero estos no son filtros. Estos nada más son barreras. Esto de arriba, ¿no? Son- Porque así se va a servir. Aquí no hay filtros. Aquí solo hay placas que lo que hacen es obstaculizar el flujo del agua. Si se fijan, el agua llega por aquí y para pasar o tiene que subir o tiene que bajar. Y eso obstaculiza el flujo del agua. Se obstaculiza con estas placas y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que
con tanta barrera se va desprendiendo, la velocidad disminuye, el camino se hace más largo y se va desprendiendo la grasa, se va separando la grasa, lo que hace que la grasa se vaya a la parte alta. La grasa se va a la parte alta de la trampa de grasas y el agua ya sin grasa tiene salida por abajo. ¿Por qué? Porque la grasa que pesa menos se queda arriba y el agua que pesa más se queda abajo. ¿Estamos? Bueno, pues así las cosas, periódicamente, dependiendo la cantidad de gente que haya ido al restaurante, dependiendo la cantidad de comensales que tengamos en esta oficina o en esta escuela, periódicamente se quitan estos tornillos, se levanta la tapa y se saca la grasa ahí acumulada. Que esa grasa lo que hace es, si llegara, bueno, tapar las tuberías. No la tapa todo el primer día, desde luego, pero poco a poco va tapando las tuberías. Después, lo que hace es que entorpece el buen funcionamiento de la fosa séptica. Entonces es mejor separar, detener las grasas antes para que manejarlas aparte y que nuestras tuberías y nuestra fosa séptica funcione muy bien y nos evitemos problemas. A ver, alguien de los que está en su casa, aquí María tiene una pregunta. Pero déjame ver, María, si alguien más tiene acá. De los que están en sus casas, ¿alguien tiene preguntas? No, profe. A ver, díganme No, cómo. todo bien. A ver, ¿cómo me tienen que decir? Eso, con el dedito. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos dos preguntas aquí en el salón. Tenemos dos, de María y de Edith. Entonces, María alzó la mano primero. ¿No importa? Viene de ahí María. A ver, María pregunta que cada cuándo se quita la tapa para quitar la grasa que se acumuló, ¿no? Les decía hace un ratito que no hay una regla. O sea, puede ser que una trampa de grasa para un restaurante, sea, no, puede ser que una trampa de grasa para un restaurante sea suficiente si se limpia cada semana y para otro restaurante necesite limpiarse diario o cada 2 días. ¿De qué depende? Bueno, de la cantidad de comensales, desde luego. Segundo, del tipo de comida. No es lo mismo tener un restaurante de sushi que venden arroz hervido a tener un restaurante de carnitas, ¿no? Que vende colesterol puro, ¿no? Entonces, no hay una respuesta única. Habrá restaurantes en los que tenga que ser cada 2 días y restaurantes en los que pueda ser a lo mejor hasta una vez al mes. ¿Sale? ¿Te contesté, María? Muy bien. Bueno, Edith, ahora tú querías preguntar. De aquí, ¿con qué porcentaje de probabilidad sale el agua? Porque como que no tiene tanto proceso como el... ¿Por qué? ¿Con qué porcentaje de estabilidad sale? ¿El Ibero? No tiene un proceso tan elaborado. No, claro, no, el Ibero tiene una planta de tratamiento completa. Yo estoy seguro que no te puedo dar el dato con la mano sobre la Biblia porque nadie me lo ha dado, pero tengo indicadores indirectos de que la planta de tratamiento del Ibero es de primer mundo, de lo mejor que hay. ¿Se han fijado que, por ejemplo, en los
excusados en los baños de la Ibero dice, eche el papel eche el papel en el excusado. No es necesario. La Ibero tiene su propia planta de tratamiento. Porque hay mucha gente que cree que echar el papel al excusado no es, o sea, es malo. ¿Se han fijado que el Ibero tiene sus letreros? Sí, hasta no la conozco, no me han invitado a conocerla, pero tengo indicadores como ese de que la planta de tratamiento de la Ibero es de primerísimo nivel. ¿Te contesté, Edith? A ver si un día, sí, a ver si cuando estemos en vida normal podemos investigar aquí en mantenimiento del Ibero, si es posible que nos lleven a ver la planta de tratamiento. Estaría padre. ¿Vale? Si no, de todas maneras, yo la próxima clase, y me recuerdan por favor, que aunque todavía no nos vamos, me recuerdan la próxima clase que vamos a empezar viendo un video de una planta de tratamiento. La próxima clase, vamos a empezar la clase con un video de una planta de tratamiento. ¿Sale? Bueno, mande usted. ¿Quién? A ver, dos preguntas. Me está preguntando Denise desde su casa y está alzando la mano Valentina aquí en el salón. Le damos primero a... Vas primero tú, Denise. Es más que nada un comentario. Creo que sí puedes ir a la planta de tratamiento del Ibero. O sea, porque en clases de agua creo que sí te pueden llevar. O sea, si pides el permiso, estoy casi segura que sí dan. No sé si ahorita por el COVID cambió el asunto y todo, pero sé de gente que sí la conoce. Bueno, pues gracias por el dato. Gracias por el dato. Voy a preguntarlo. Voy a escribir al departamento y ahí empezamos a sondear. De todas maneras, si alguien de ustedes por ahí se cruza con alguien de mantenimiento que sepan o que les diga, mira, te presento al jefe de mantenimiento de Ibero y le preguntan, ¿no? ¿Sale? Vamos a ver eso, Denise. ¿Sale? Bueno, y ahora sí, Valentina, quería preguntar aquí en el salón. Ah, buena pregunta. ¿Como de qué tamaño, qué dimensiones tiene una trampa de grasa? Miren, hay de 2 o 3 tamaños, pero la que a mí me ha tocado poner en restaurantes es como del tamaño de una caja de archivo de esas de cartón, ya saben, de esas de... Dicho en cifras, para no hacer comparativos que no todos nos dicen lo mismo. Calculen como de unos 40 por 60 por 40. A lo mejor es una cajita de 40 de ancho, 60 de largo y 40 de alto. Más o menos así, tratando de decir las dimensiones, más o menos 40 de ancho, según estoy en el pizarrón, 60 de largo y 40 de alto. Es decir, cabe bastante fácil debajo de una tarja. Cabe bastante fácil debajo del fregadero de un restaurante. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿Alguien quiere...? A ver. Cuando le quitas los tornillos para limpiarla, ¿se limpia manualmente o con algún tipo de manguera o cómo? A mí me ha tocado ver que es con la mano, quitas la tapa, se ponen una bolsa en la mano, como una bolsa de plástico, como tantas otras, cogen la grasa y voltean la bolsa al revés. Cogen la grasa para que ya quede dentro la grasa. Otra es, pues con una bolsa, llenar otra bolsa, ¿no? Pero sí, en tan poquito tiempo, si se hace periódicamente, la grasa todavía está muy, 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 muy acuosa. Entonces, no alcanza a ser sólida. Me ha tocado, sí, en algunos trabajos, destapar drenajes que tenían unas costras de grasa acumulada, pero ya la grasa súper sólida. Estoy pensando en una notaría en la que había muchos empleados y les pusieron servicio de comedor y después, la señora que les daba de comer
era buena para la grasa. Y la señora que les daba de comer, bueno, le daba de comer a muchas personas y después de muchos años empezó a tener problemas el drenaje. Y a la hora que fuimos a solucionarlo porque le dábamos mantenimiento y mejoras a esa notaría, no, hombre, salieron costras de grasa, pero ya solidificada, ya, sí, ya era grasa sólida. Pero bueno, contestando tu pregunta, Valentina, lo común es quitarla con una bolsa o a lo mejor hasta, si tienes para eso una cuchara destinada para eso, una palita, algo así, podría ser como una de esas palitas de jardín chiquitas, de las que son como del tamaño de una mano extendida, ¿no? Como de una mano abierta. Entonces, podría ser cualquiera de esas. ¿Sale? ¿Te contesté, Valentina? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguien tiene más preguntas? ¿Alguien tiene algo más que decir? Bueno, entonces, vamos a regresar a donde estábamos. ¿Vale? Este tema selecto de las instalaciones ya lo agotamos y ahora vamos a regresar. No estoy logrando. Vamos a regresar a donde estábamos. Lo voy a cerrar porque se me hace que va a ser más fácil moverlo así. No estoy logrando. Bueno, ya lo logré así. Entonces, vamos a regresarnos a donde estábamos. Los que están en su casa, están viendo ahora la misma diapositiva con la que empezamos. ¿Se acuerdan? ¿Todos se acuerdan? Sí. Muy bien. Díganme, por favor, si todos los que están en sus casas están viendo esa diapositiva. ¿Sí? Sí, la estamos viendo. Sí. Bueno. Y entonces, ahora sí podemos pasar a la siguiente, que es, ya hablamos, fíjense, de los distintos tipos de agua que hay. ¿Sí? Ya hablamos de las distintas características que tienen los diversos tipos de agua que hay en lo general. Ya hablamos de los distintos tratamientos, o más bien, de las distintas etapas de el tratamiento de agua con muy buen nivel de profundidad y entendiéndolo a detalle. Ahora vamos a hablar de cómo empezar a aprovechar el agua. ¿Sí? ¿Y por qué no? Resulta muy obvio aprovechar el agua que te trae la pipa o resulta muy obvio aprovechar el agua que te llega directo por una tubería. Pero ¿por qué no empezamos a platicar de aprovechar el agua que cae del cielo? De aprovechar el agua de lluvia. Con el diagrama que tienen en el pizarrón y lo que hemos platicado hasta ahora, creo que pueden deducir buena parte del procedimiento. Pero les doy unos 30 segundos para que le echen una pensada, un análisis, y luego alguien de ustedes se anime a decirme qué deduce
de lo que hay en la pantalla. Profe, ¿Qué tal? ¿Me oyes ahí? sí, te escucho. ¿Oíste lo que estaba diciendo allá atrás del salón? No. A ver, es que, fíjense que estuve viendo el video de la clase pasada y me di cuenta que cuando estoy de este lado de la pantalla se oye bastante bien, pero cuando me paso por acá, ahí ya no me oyen tan bien, ¿verdad? No, ahí sí se escucha. Ahí te O escuchas sea, más o mejor. menos, sí se escucha bien. Todavía se oye bien. Y si me voy más atrás, acá, si yo hablo desde aquí, ¿todavía me oyen los que están en sus casas? Sí, lejos, pero sí. Pues ya sé más o menos. A ver, y hasta aquí, donde estoy aquí, ¿todavía me oyen? Sí, Sí, en ese también. tono de voz sí. También. Bueno, entonces, porque parte de la camarita que iba a comprar ayer, o sea, parte de lo que yo buscaba en la cámara que iba a comprar ayer, es una que tenga un micrófono que capte por todos lados, no un micrófono solo frontal, porque el micrófono solo frontal limita un poco a los que están en sus casas. Entonces, estaba buscando una que tuviera un micrófono que captara por todos lados, y por eso esta prueba ahorita. Pero bueno, a ver, ahora sí. Yo ya estoy parado a medio salón, caminando tantito, porque la otra opción, claro que no lo voy a hacer, porque todo se resolvería sin quitar el tapabocas. Porque buena parte del sonido se detiene en el tapabocas, pero no lo voy a hacer. Aun cuando me parece que no sería grave, porque todos aquí sí tienen, y porque me hacen prueba en la hora del Cruz Azul, me hacen prueba todas las semanas de no estar contagiado. No estamos para correr riesgo, ¿no? O sea, ya bastante privilegio es poder venir al salón y poder tener una convivencia en persona como para echarnos a perder con un riesgo que no necesitamos, ¿no? Entonces, a ver, viene de ahí. Viene de ahí. ¿Cuál era la pregunta? No, para decir cómo era, ¿no? Órale, arráncate. Bueno, todavía no me acuerdo bien de los términos, pero supongo que primero baja en la parte de azul y es a donde se recolecta, ¿no? Sí. Tiene que pasar por el filtro donde lo vuelve a subir con la bomba. Lo vuelve a subir a la parte morada, donde se almacena y pues ahí se reparte a los inodoros. Pero la parte verde supongo que es como un complemento, ¿no? Está hablando Jesús Alberto. Sí, sí, Jesús. A ver, entonces, bien hecho. Todo lo que dijiste es casi exacto. Sí, casi exacto. Para todos te oyeron aquí en el salón. Y sí, lo voy a repetir yo, tal vez con un poco más de precisión, pero sí, lo importante o el contenido, lo significativo, ya lo dijiste. Claro, se capta el agua en la azotea, ¿sí? Se capta el agua en la azotea. En la azotea, después de la azotea, por las bajadas de agua, se lleva a una cisterna, la cisterna de agua pluvial, que forma parte, como les dije hace rato, del SAAP, del Sistema de Aprovechamiento Alternativo de Agua Pluvial. ¿Estamos? Esto que están viendo aquí es un esquema bastante básico, pero completo, de un SAAP.
sistema alternativo de aprovechamiento de agua pluvial. ¿Estamos? Bueno, entonces, se capta el agua en la azotea, se conduce a una cisterna de agua pluvial. Y después, ¿quién me puede decir qué pasa en esa cisterna de agua pluvial? Ya me lo pueden decir con mucho acierto. Ya me lo pueden decir con mucho acierto. ¿Qué pasa? ¿El proceso del chocomilco, esa cosa? Claro, ¿quién lo dijo? Yo, José Manuel. Claro, José Manuel, claro, sí. Ahí lo que está pasando es tratamiento primario. Porque no crean que el agua llegó perfecta después de haber circulado por la azotea. En la azotea, claro que recogió hojas de árbol, por ejemplo, si es que hay algún árbol por ahí, tierra que se acumuló, a lo mejor hasta algunos insectos, a lo mejor también restos de algún animal, estoy pensando restos de un pajarito que haya hecho su gracia ahí, ¿me doy a entender? Entonces, las azoteas no son lugares estériles, no son quirófanos. Hay mucha tierra, mucho polvo, a veces restos de animales, a veces basura. Entonces, todo eso junto con el agua fue a dar al tratamiento a la cisterna, donde por estar en reposo, ustedes que saben de esto, entienden que está teniendo un tratamiento primario. Está soltando o sedimentando los sólidos y mandando a flotación las grasas, si es que las hubiera. Y muy bien, vienen ahí preguntas. Soy María y la pregunta es, ¿tú también crees que el agua pluvial también necesita un tratamiento secundario o con el primario? Depende para qué la quieres. A ver, la pregunta María. La otra María. Pregunta María, la otra María, que si yo considero que el agua de lluvia necesita tratamiento secundario. Y les voy a contestar de una manera que durante el semestre les voy a contestar muchas veces. Una pregunta que para poderla contestar necesita hacerse otra pregunta. Y es, ¿para qué? Muchas veces van a ver que durante el semestre me van a preguntar, oye, ¿pero eso es mucho o es poco? Oye, pero eso... Bueno, ¿para qué? Cuando hablemos de presión, cuando hablemos de volúmenes de agua, cuando hablemos de velocidad de agua, cuando hablemos de todo eso, me van a preguntar de unidades mueble, cuando hablemos de... Me van a oye, ¿pero eso es mucho o es poco? ¿Es grande o es chico? Y yo te voy a tener que contestar, ¿para qué? ¿No? O sea, 1 kilo de presión de agua, 1 kilo por centímetro cuadrado, para hablar con la terminología exacta, aunque después en el lenguaje cotidiano decimos 1 kilo, 2 kilos, pero 1 kilo por centímetro cuadrado de presión de agua, que no es para que ahorita lo entiendan necesariamente, sino para que vayan familiarizándose con la terminología desde ahorita, que estamos construyendo las primeras partes del conocimiento. Ahorita que estamos construyendo los cimientos del conocimiento de las instalaciones de esta materia, me interesa que desde el principio vayan teniendo información de muchos tipos. Información visual, información de símbolos, información de terminología, información de soluciones prácticas, información de reglamentos.
Entonces, para que el conocimiento desde un principio lo integremos, lo vayamos armando con muchas fuentes. Y entonces te digo, por eso hablo de los kilos, que kilo es el lenguaje o la palabra que usamos en el lenguaje cotidiano. ¿Cuánto traes de presión? ¿A cuánto dejaste el hidroneumático? No, pues a 4 kilos. Todos entendemos, en realidad no son kilos, son kilogramos por centímetro cuadrado. Pero en el lenguaje de todos los días, así lo decimos. Entonces, cuando tú me preguntes, oye, es que fíjate que el hidroneumático de mi casa está a 3 kilos, ¿es mucho o es poco? Yo antes de poderte contestar te voy a decir, ¿para qué? ¿No? ¿Cuántos pisos tiene tu casa? ¿Cuántos muebles de baño? ¿De qué son las tuberías? Entonces, aquí te contesto lo mismo. ¿Para qué? Me preguntaste, ¿es necesario, en tu opinión, o sea, en la mía, porque la pregunta fue para mí, ¿es necesario tener tratamiento secundario? La respuesta es ¿para qué? Y me adelanto con 2 respuestas, para que no forzarte a ti con algo que a lo mejor todavía no estás en posibilidades de plantear completo. Y no está mal, pues estamos en el camino del aprendizaje, ¿no? Si lo quieres, en mi opinión, cuando la decisión es mía, en mis proyectos o los que yo participo, si yo quiero el agua de lluvia solo para riego, ahí está el primer para qué, ¿no? Si yo quiero el agua de riego solo para lluvia, para mí es suficiente con tratamiento primario. Lo repito, si yo quiero el agua de lluvia solo para riego, para mí es suficiente con agua, con tratamiento primario. Inclusive si lo quisiera para lavado de exteriores. Vamos a pensar lavado de terrazas y de patios. ¿Vale? Ahora, complemento con otro para qué. Si yo quiero el agua para, déjenme aquí regresar un poco a la pantalla porque se me hace que los que están en sus casas ya se aburrieron con tanto tiempo la misma imagen. Complemento mi respuesta con el segundo para qué, María. Si yo quiero el agua para uso en excusados, en mi opinión, en mis proyectos o en los proyectos en los que yo participo, yo recomiendo y si puedo, decido que se le dé tratamiento secundario. ¿Por qué? Porque el tratamiento primario, acuérdense que todavía tiene materia orgánica. El agua que solo ha pasado por tratamiento primario ya no tiene sólidos, o sea, las arenas y todo eso, o las grasas, ya se quitaron, pero todavía tiene materia orgánica. Y esa materia orgánica, con el tiempo, te va ensuciando los excusados, te va ensuciando los tanques, se les forma moho. Entonces, en mi opinión, es mejor el tratamiento secundario. ¿Te contesté, María? Sí. ¿Sí? Bueno, hasta aquí. ¿Alguien tiene más preguntas? Bueno, entonces, seguimos. Les vuelvo a presentar la pantalla a los que están en sus casas. O tal vez... Oigan, a ver, tengo una pregunta. Todo el tiempo que yo estuve hablando en la presentación anterior, cuando teníamos las fosas sépticas, ¿ustedes me veían a mí en chico o en grande, los que están en sus casas? Te podemos cambiar. O sea, podemos ver de las dos, la pantalla o a ti en grande. Y podemos poner los dos al mismo tiempo, o sea, la pantalla y tu cámara.
Ah, ¿sí pueden poner las dos ustedes? Sí. O sea, sí, ajá. Porque Mm, estás compartiendo pantalla y o sea, a tu cuadrito le pones pin y ya se pinea. Se queda ahí. Muy bien. Entonces, si yo ahorita, a ver, es que me perdí y ya no supe. Si yo estoy con esta presentación, ustedes, ¿qué también pueden ver? ¿Qué también pueden ver aquí? El dibujo y a mí interactuando con el dibujo. Se ve bien. Y si lo hacemos, o sea, ahí estoy yo con el dibujo e interactuando con el dibujo. Y si lo hacemos así, ¿está mejor o está peor? ¿Me pueden ver interactuando con el dibujo o no me pueden ver interactuando con el dibujo? Sí te podemos ver, pero está mejor con la presentación. O sea, porque puedes ir cambiando de pantalla y si no alcanzas a leer algo, pues ya lo cambias, la presentación. O sea, para ustedes es mejor opción la otra, no esta. Sí, o sea, porque tenemos las dos. Muy Y te bien. podemos ver a ti y a la presentación. Bueno, entonces, para tomarlo como una práctica habitual, entonces, para ustedes es mejor que yo les mande la pantalla así como ahorita, así como la acabo de poner, ¿sí? ¿Sí? Sí, así. Sí. Para ustedes es mejor así, y ya, si acaso me quieren ver a mí, ponen el otro cuadrito grande, ¿sí? ¿Estamos bien? Bueno, Sí. si en algún momento detectan que no hice el cambio de cámaras, que no hice el cambio de presentación en el momento correcto o que estoy hablando de algo y no. Ustedes ahorita que están en su casa y los que están hoy en el salón, los que están hoy en el salón y que la próxima clase estarán en sus casas, si en algún momento detectan que no les puse la pantalla que funciona mejor, me avisan para que lo hagamos, ¿sale? En cualquier momento que eso pase, ¿sí? Que yo esté trabajando con la imagen o les esté presentando a ustedes la imagen que no es la que mejor funciona, me lo avisan, ¿sale? ¿Sí? Sí. Por lo pronto ahorita sí estamos con la correcta, ¿no? Ahorita estamos con la correcta. Muy bien. Bueno, entonces, decíamos, contestando lo que decía Jesús Alberto, o complementando, porque ya lo había dicho, él se capta en la azotea, baja a una cisterna, en esta cisterna, para ustedes que ya saben de instalaciones, se le da el tratamiento primario y se vuelve a bombear a la azotea. ¿Para qué? Para que en un tinaco de agua pluvial se distribuya, bueno, se almacene primero y según las necesidades se distribuya por gravedad a los excusados. ¿Vamos bien? Entonces, recibo el agua en la azotea, la bajo a la cisterna. En la cisterna tiene tratamiento primario, de ahí se bombea al tinaco, ya limpia al 50%, ya sin sólidos, se manda al tinaco de agua pluvial y de ahí se reparte a los excusados. Y claro, necesitamos tener un tinaco de respaldo porque, ¿qué pasa si un día no llueve o si se nos acaba el agua de lluvia? ¿Qué se hace si se acaba el agua de lluvia? Pues ni modo que no le jales al excusado, ¿no? Entonces, lo que se hace es tener respaldo de agua potable, por si fuera necesario. ¿Está claro para todos? ¿No hay dudas? A ver, por aquí preguntan. Soy Ana. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, ahorita en temporadas de lluvia, que está como constantemente cayendo la lluvia, no creo que consumas toda la que cae, entonces se inunda? No, tienes tu captación de agua. A ver, la pregunta de Ana, por si no la oyeron, ¿qué pasa cuando estás en época de lluvias y está llueve, 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 llueve y llueve más de lo que consumes? ¿Qué haces cuando llueve más de lo que consumes? Pues lo que haces es almacenar hasta donde te sea posible y lo que no,
dejarlo ir. No, dejarlo ir. O sea, tu cisterna tiene un límite y una vez que llegue ese límite, preguntan a que si se inunda. Pues no, no se inunda. Le pones un rebosadero a la cisterna para que lo que ya no puedes guardar se vaya al drenaje. ¿Sale? Agua que no has de beber. ¿No han oído ese dicho nunca? Déjala correr, ¿no? Sí, la que no vas a usar, el agua que no vas a usar, déjala que corra, déjala que se siga. Pero entonces, esto nos da pie para tratar otro asunto interesante. Esto nada más nos va a decir lo que ya dijimos: captación pluvial, bombear al alimentación de bruces y suministro normal, es decir, agua potable en caso de que fuera necesario. Pero eso nos da pie, esto que nos dijo Ana, a entender otro fenómeno del que 50 veces hemos hablado y ahorita Ana lo acaba de decir con una naturalidad envidiable, pero que nunca hemos ni analizado bien ni establecido en qué unidades la vamos a entender para después poderla cuantificar. Porque así es el conocimiento, así es el procedimiento del razonamiento y de la utilización de los conocimientos. Nadie puede hablar de la masa de una persona si primero no define el concepto masa. Y después, una vez definido el concepto y estudiando sus características, establecemos en qué vamos a medir cada una de esas características. Y después de establecer en qué vamos a medir cada una de esas características, decidimos cuantificarlas. Pues, ese es el procedimiento, ¿no? Decir, a ver, este es el concepto que estoy tratando, estas son sus características y las voy a medir con estas unidades y después veo cuánto tengo de cada una de esas, ¿no? Primero que tengo que entender qué es, luego cómo se mide y después cuánto tengo. Porque si no, tu razonamiento no es lógico y estás hablando vas a caer en los términos ambiguos de señora de cafecito, ¿no? Vas a acabar hablando como señora de cafecito y no lo tomen como un comentario machista, ¿eh? También puedo decir señor de cafecito. No piensen que va, pero no piensen que es algo de discriminación ni contra las mujeres, nada de eso. Va contra cierta actitud que también la pueden tener los hombres, ¿no? Cuando decimos, ay, sí, es que qué fuerte temblor, ¿no? Es que sí, tembló muy fuerte. No me digas, no, si yo lo sentí más fuerte. No, es que estuvo más fuerte el otro. No, hubieras visto en mi casa, se sintió horrible. Y síganle con todas esas frasecitas que hemos oído 300 veces. Eso y nada es lo mismo. Todo eso que dijeron esas señoras o señores, para que otra vez no se me acuse de discriminación. Todo eso que dijeron esos señores o señoras, ay, no, es que tembló, no, es que en mi casa se sintió muy fuerte, ay, no, hubieras visto, no, yo estaba en el 8º piso, no hubieras visto, allá se sintió más feo, no, es que todas esas frases y nada son lo mismo, porque no son datos objetivos, porque primero hay que entender el conocimiento, bueno, hay que determinar el concepto, primero hay que determinar el concepto al que nos vamos a referir. Segundo, desmenuzando todas sus características o componentes, determinar en cada una de ellas cómo lo vamos a medir y después ver cuánto medimos. Entonces, mientras no entendamos que una manera de medir un sismo es, por ejemplo, con la liberación de energía,
Otra manera de medir un sismo es con las aceleraciones que tuvieron los movimientos. No vamos a salir de frasecitas como las que ya dije 2 veces. Estuvo muy fuerte, yo sentí muy feo. Yo estaba en el 8º piso, no porque yo estaba en el centro de la... Que no dijeron nada. En el momento en el que empezamos a decir algo, cuando decimos, bueno, esta variable dio tantos grados. Cuando tenemos y medimos un sismo como cantidad de energía liberada y le asignamos 7 grados en la escala de Richter, bueno, entonces ya estamos diciendo cosas objetivas y ya podemos decir, mira, no me importa lo que hayas sentido tú, ¿no? A lo mejor estabas muy nervioso, ¿no? O a lo mejor no estabas nervioso, estabas muy distraído y entonces sentiste menos. Pero objetivamente fue 7.1 y se acabó. Lo mismo nos pasa con la lluvia. Si pretendemos hablar de lluvia, necesitamos entender, definir el concepto, determinar en qué unidades vamos a medir cada una de sus variables y por último, encontrar cuánto de cada una de esas variables, cuánto de cada una de esas unidades de cada una de sus variables obtuvimos. Y de lluvia, principalmente vamos a medir 2 o 3 variables. La periodicidad con que se presentan, ¿sí? Las lluvias sabemos que no todo el año son iguales, que tienen cierta periodicidad, que se presentan con cierta recurrencia, con cierto ciclo. Segundo, vamos a medir la cantidad de lluvia. Y tercero, vamos a medir la intensidad de la lluvia. Y entonces sí, ya no vamos a estar hablando como iletrados en la materia. Ya no vamos a estar hablando como ignorantes de esto. Vamos a estar hablando con conocimiento de lo que estamos diciendo. Con objetividad. No te preocupes, adelante. No, Eres Majo Monroy. Ajá. Sí. Pero te oímos mal, te oímos cortada. Es más, ya no te oímos. Me faltan solo 10 minutos para el final de la clase. Bien. Gracias por avisarme. ¿Ya te quieres dormir? ¿Ya te dio sueño? No, para nada. Aquí estamos. ¿No quieres que nos quedemos tarde como el otro día? Bueno, yo estoy en mi casa, los que estén en el libro, no sé. No te oí, mandé, no te oí. Yo estoy en mi casa, que los que estén en el libro, no sé, yo estoy bien. Gracias por avisarme, Majo. Muchas gracias. Vamos a ver si acabamos en 5 minutos. ¿Sale? Gracias, Majo. Ya se fue. Majo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. No, aquí estoy. Es que de repente se nos va tu voz. Pero te decía que gracias. A ver si en 5 minutos acabamos. ¿Sale? Va. Órale. Bueno, entonces, para entender o para poder hablar de la lluvia con conocimiento, con objetividad, vamos al menos a entender 3 variables, ¿no? Que la lluvia tiene 3 variables. La periodicidad tiene más, pero las que nos interesan ahorita o a nosotros son la periodicidad, la cantidad y la intensidad. La periodicidad es el ciclo
con el que, o el tiempo que tarda en repetirse la presencia de ciertas lluvias, la cantidad es el volumen de agua que cae en un determinado punto en un ciclo completo y la intensidad es la cantidad de lluvia que cae en un determinado punto por unidad de tiempo. Y para eso, la próxima clase vamos, o para entender esto, para poder empezar a manejar esto, la próxima clase, después del video de una planta de tratamiento de agua que ya les ofrecí, vamos a hablar de lo que tenemos en la pantalla, pero a más detalle. Y vamos a aprender de esto que ahorita les pongo en la pantalla y que todos están viendo. ¿Cuándo conviene poner un sistema alternativo de aprovechamiento de agua pluvial y cuándo no conviene? Con eso tendremos para empezar la próxima clase. Espero que poder ser más ágil con el arranque. La próxima clase, tener solucionado ya lo de la extensión que no funcionó y tener más destreza en el movimiento de las cámaras. Por lo pronto, les quito a los que están en sus casas la pantalla del contenido para regresar yo a la cámara. Y si nadie tiene más preguntas, en su casa o aquí en el salón, atendiendo la observación de Majo Monroy, terminamos aquí la clase, si de veras nadie tiene más preguntas. Y entonces suspendo el video o la grabación a la 1. Soy Francisco Escamilla Llano. Terminamos la clase ahorita del 24 de agosto de 2021. Suspendo la clase a las 2 y suspendo la grabación a las 3. Que Dios reparta suerte.